de la palabra de Dios los 6 primeros versículos del Salmo 27. Este salmo es un salmo de David y es una confesión de fe maravillosa de alguien que está en ese momento lejos del lugar de reunión, del santuario. Él dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, será una roca, me pondrá en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Es interesante este salmo de David, que repite varias veces la palabra temor. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. El temor parece ser el tema sobre el que gira realmente este salmo, en un momento en que él no puede ir a la casa del Señor y está viviendo en medio de la angustia. En nuestro idioma hay una diferencia entre temor, miedo y pánico. El diccionario nos da ya las diferencias. Dice que temor es la pasión de ánimo que nos hace huir, o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado, peligroso. Mientras que el miedo es la angustia frente a un riesgo o un daño real. Fíjense que en el temor nosotros vemos el mal o presentimos el mal y nos alejamos. Mientras que en el miedo, la angustia y el riesgo de lo que nos está pasando nos angustia profundamente. El pánico es cuando ya el miedo nos paraliza. David estaba viviendo un momento muy difícil, pero él no habla ni de miedo ni de pánico. Él habla de temor. No temeré, no temeré. Es decir, él tiene que superar ese primer escalón, tan difícil a veces de superar, donde él tiene que mantenerse firme en el Señor. Por supuesto que algunos no tienen ninguna razón para tener temor y temen igual. Y yo conozco mucha de esa gente que no tiene ninguna razón, pero ve peligro por todos lados y está temiendo permanentemente. Otros tienen sobradas razones para tener temor. Y nosotros tenemos que decir que en este momento tenemos razones como para tener temor. Tenemos razones como para decir: yo tengo que alejarme de ciertas cosas, yo tengo que ser prudente en todo lo que haga, yo tengo que mantener el equilibrio en mi vida. Y yo creo que este salmo es importante y esos versículos que hemos leído nos pueden servir en este día del Señor. David conoció el peligro. Su vida fue una vida llena de peligro. Vivió peligrosamente toda su existencia hasta que llegó a ser rey de Israel. Y aún allí tuvo momentos también de peligros. Él hace 2 afirmaciones en este salmo y se refiere a los peligros presentes y a los peligros futuros. Sobre los peligros presentes él dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Sobre los peligros futuros dice: el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
Es decir, Dios está presente en la vida de él en tal forma que él puede manejar su temor en este momento y evitarlo por medio de la fe. Y no solamente eso, sino que mira hacia adelante y dice, si el Señor está conmigo, no hay peligro, pase lo que pase, de que pueda llegar al miedo o al pánico. En el pasado, dice, cuando se juntaron mis enemigos, mis angustiadores, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Es interesante esta frase, para comer mis carnes. Seguramente habrá recordado David al escribir este salmo lo que había dicho Goliat, que le dijo que iba a dar su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y él dice, hay enemigos que te quieren destruir, y yo estoy frente a enemigos que me quieren destruir, y que quieren dar mi carne a las fieras. Pues aunque cuando se juntaron los malignos buscando eso, ellos tropezaron y cayeron. Es decir, Dios me protegió. Y en el futuro dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dios está siempre con nosotros para librarnos. Está siempre con nosotros para tomarnos de la mano. Podemos afirmar como cristianos que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Yo puedo apropiarme de eso. Me separan, es verdad, me separan 3000 años de David, pero Dios es el mismo. El poder de Dios no ha variado con el tiempo. Y si Él podía decir hace 3000 años esto, yo puedo hacer mías también esas palabras y sentir que el Señor es la fortaleza de nuestra vida y es el que nos tiene que sostener en este momento. Por supuesto que David también habla de las condiciones que tiene esto. Y las condiciones, dice, yo puedo vivir confiado porque cumplo 3 condiciones, que son las 3 condiciones básicas para realmente no tener temor. En primer lugar, él anda bajo la luz de Dios. Él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Fíjense que él podía decir, Él es mi salvación, pero él dice, no, el Señor es mi luz y mi salvación. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Pues esto es lo que era la vida de David. Él vivía en ese momento bajo la luz de Dios. Y cuando nosotros estamos bajo la luz de Dios, es decir, cuando nuestro camino está siguiendo al Señor que ilumina nuestra vida, en ese momento yo puedo estar confiado. La luz del Señor está guiando mi vida. Cuando los israelitas estaban en el desierto, en el Éxodo, transitaban por la noche y Dios puso una columna de fuego para que esa columna de fuego lo guiara. Iba delante de ellos, de noche les alumbraba el camino. Pero la noche que tuvieron que pasar el Mar Rojo, que estaban allí prácticamente encerrados en un desfiladero contra el mar y detrás venían los egipcios para aniquilarlos, dice que iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel la nube, y esa nube era tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Fíjense, en ese momento, esa nube que los guiaba y esa columna de fuego de noche que los guiaba en el desierto, se transforma y en vez de estar delante guiándolos, se pone detrás y alumbra ese campamento, pero es tinieblas para los otros. Habla de una protección de Dios completa, de una protección acabada de Dios, que no solamente nos guía con su luz, sino que cuando andamos en su luz, esa luz se transforma también en tinieblas para quienes quieren ir contra nosotros. Y el Señor realmente lo protegió justamente por eso. Por eso cuando el salmista dice, esta es mi luz, o el Señor es mi luz, está
repitiendo eso que está en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué a los pies? Porque yo voy caminando, porque la vida es acción. Y Dios está iluminando cada uno de mis pasos para que yo sepa dónde tengo que pisar. Para que yo sepa dónde tengo que poner el pie para no tropezar y para no caer. Entonces es la luz que yo tengo todos los días cuando transito en esta sociedad. Pero además, dice, la lumbrera en mi camino. La palabra lumbrera aparece en el primer capítulo de Génesis. Dios creó las grandes lumbreras. Una para que enseñorease de día, otra de noche, las estrellas. Todo eso es la luz que está allí, al final, iluminándolo todo. Y yo veo que la luz está aquí, guiándome en mis pies y señalándome el camino de todos los días. Pero cuando levanto los ojos veo que hay un destino allí, que hay una lumbrera hacia la cual voy caminando y que es la que ilumina toda mi vida. David podía decir, no temeré, porque él estaba en esta relación con Dios, donde Dios estaba iluminando los pasos que él daba cada día en medio del peligro, pero también era la estrella final hacia la que él se dirigía. Todos los pasos que daba estaban bajo la voluntad de Dios, y la esperanza que él tenía estaba también puesta en Dios. Esto es lo primero. Lo segundo, buscar la comunión con Dios. El salmista muestra su corazón y dice, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Por supuesto que nosotros sabemos que el Señor está en todas partes y en aquel momento la presencia del templo era distinta que para nosotros. Sin embargo, el templo de Jerusalén representaba la comunión del pueblo que se encontraba en Dios. Representaba el aprendizaje. Allí era donde se leía la ley de Dios y donde aprendía todo el pueblo. Y era el lugar de la adoración a Dios. Ahora uno dice, bueno, yo puedo tener comunión con el Señor en mi casa, y la estamos teniendo en este momento. Puedo aprender en mi casa, y por supuesto que podemos aprender. Y yo puedo adorar al Señor. Pero hay algo que nos falta. Y es justamente eso, que es poder encontrarnos con nuestro hermano. Y yo creo que estos días de cuarentena, en que no podemos reunirnos, en que estamos pasando varios días sin reunirnos, vamos a empezar a valorar lo que significa la comunión con el hermano. A valorar lo que significa poder estar con él, poder sentir que tengo alguien con quien compartir, poder orar junto con él, poder aprender junto con él y poder tener esa vivencia espiritual compartida. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice que tenemos que comprender la hondura y la grandeza del amor de Cristo con todos los santos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en comunión y estamos todos juntos, nos miramos la cara y vemos detrás de cada uno una historia diferente, una vida diferente, una situación diferente, pero el Señor nos está reuniendo. Y mis hermanos, por eso nosotros podemos decir como David, una cosa he demandado del Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor. Y creo que esta tendría que ser la oración en este momento nuestra. Señor, que en alguna forma podamos superar esto y podamos volver a vivir la comunión para relacionarnos no solamente contigo, sino con los demás, para aprender juntos y para adorar juntos al Señor. Él me esconderá, dice David, en su tabernáculo en el día del mal. Y en tercer lugar, es disponernos a honrar al Señor. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo y cantaré y entonaré alabanzas al Señor. No nos tenemos que olvidar de estos días que estamos viviendo.
y de todo lo que estos días representan en nuestra vida. Tenemos que tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque esto también va a pasar. Y ese día en que ya todo esto pase, vaya disminuyendo y podamos volver a la vida común, nos tenemos que acordar de los 10 leprosos, que cuando fueron curados de la lepra, todos se fueron salvo uno, que regresó para agradecer. Y lo que dice David es, tengo el propósito de que voy a honrar al Señor, porque Él estuvo conmigo en ese momento. Y yo quiero ir para honrar al Señor. Y yo creo que tenemos que poner nuestro corazón dispuesto a honrar al Señor. El salmista proclama en este salmo su confianza. Él dice que va a vivir confiado. Lo hace con una sólida base. Una sólida base. No es una fe voluntarista. ¿Vio esa fe voluntarista que dice, tengo al Señor, no tengo nada que temer, soy cristiano, no tengo temor? No. Él dice, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Pero lo hace con prudencia, buscando que el Señor esté con él. David dice, no tengo temor, ¿por qué? Porque tengo una fe voluntarista, porque estoy diciendo, el Señor está conmigo y todo esto. No. Porque puedo estar confiado porque vivo a la luz de los mandamientos de Dios. Porque busco la comunión con Dios y porque estoy dispuesto a dar la gloria a Dios. 3 cosas, no se olvide. Vivo a la luz de los mandamientos. Busco la comunión con Dios y estoy dispuesto a dar la gloria a Dios. Si estas 3 cosas están en nuestra vida, puedo decir, no temeré. Pero esta es la condición para que este salmo que podemos apropiarnos sea realmente nuestro. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y para siempre.